Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia en este webinar. Vamos a abordar a continuación un tema de suma actualidad e importancia, dado que el gobierno ha emitido el miércoles pasado por la noche un decreto supremo que modifica el reglamento de la ley de tercerización de una manera que prácticamente bloquea la posibilidad de continuar tercerizando actividades principales, llamadas ahora nucleares, en la nueva norma. Esto tiene un impacto muy importante en el mercado laboral y en nuestra economía, como vamos a desarrollar a continuación, y probablemente sea la norma más importante, no por ello la más eficiente, emitida en los últimos años por el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver qué pasa con esta norma. Hay un periodo de adecuación de 180 días, de manera que a agosto puede pasar mucho todavía, derogarse la norma, modificarse. Creo que definitivamente el hecho de que haya sido levantado el tema y criticado a la norma intensamente en los medios de comunicación en los últimos días, hace que probablemente el Congreso de la República, si no el Poder Ejecutivo, estén viendo el real impacto que quizás al momento de concebirla y publicarla no tuvieron en cuenta. Y me parece que es una norma que debería ser revisada, sometida a reflexión y sobre todo ser objeto de legitimidad social en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, que es la plataforma de concertación social que la Constitución misma exige, debe desarrollarse intensamente para efectos de concretar normas de esta envergadura. Sin más preámbulo, voy a compartir pantalla. Bien, vamos entonces a comenzar esta conferencia con la pregunta que todos nos estamos haciendo, si es que se acabó la tercerización en el Perú o si es que aún queda un margen pequeño, mediano, grande para desarrollarla y en qué términos, que es lo más importante. En esa perspectiva les propongo el siguiente temario. Vamos a hablar sobre el contexto en el cual se emitió el decreto supremo el miércoles pasado por la noche, en una edición extraordinaria del Peruano, casi al filo de la medianoche, cuando sintomáticamente Rusia estaba invadiendo Ucrania. Este tipo de normas ya nos tiene acostumbrado el gobierno, salen precisamente cuando hay algo que distrae mucho la atención de la opinión pública. En segundo lugar, vamos a ver en qué consiste lo más importante del contenido del Decreto Supremo modificatorio del Reglamento de la Ley de Tercerización, Decreto Supremo 001-2022 Trabajo. En tercer lugar, vamos a ver cuáles han sido medidas similares adoptadas en otros países de América Latina y cuál ha sido su impacto. Vamos a hablar de la realidad venezolana, boliviana, ecuatoriana y mexicana. Y luego, con alguna estadística, vamos a ver cuál es el impacto de esta norma, si se ejecuta tal cual está concebida, en nuestra economía y en nuestro mercado laboral. Bien, como probablemente ustedes ya sepan, en función a lo que se ha difundido en medios de comunicación, este decreto supremo fue propuesto por la ministra de Trabajo para aprobación repentinamente y sin ningún previo aviso ni haber circulado el proyecto en los actores sociales en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Trabajo del 28 de enero pasado. Este proyecto, en realidad, en la práctica casi eliminación de la tercerización, es parte de la Agenda 19 que presentó el ministro Maraví en el Congreso de la República cuando expuso su plan de trabajo en septiembre del año pasado. De manera que en ese sentido la ministra Betsy Chávez lo que ha hecho es continuar esta Agenda 19 que contiene, como su nombre lo dice, 19 puntos que son para el Ministerio de Trabajo prioritarios, uno de los cuales es la restricción, en la práctica eliminación de la tercerización, y este proyecto de decreto supremo que se concretó en el miércoles pasado, como ya dije, fue presentado en esta sesión del Consejo Nacional de Trabajo, pero curiosamente los gremios sindicales se negaron a abordar este proyecto porque consideraron necesario, dada su envergadura, discutir la medida en una sesión ordinaria previa difusión del proyecto y análisis a fondo de sus implicancias, pros y contras. Esta posición naturalmente fue respaldada por los gremios empresariales, entonces la ministra de Trabajo recibió como respuesta de los actores sociales un pedido de inclusión en la agenda de una sesión ordinaria del Consejo de Trabajo de este tema para discutirlo exhaustivamente.
por supuesto que se le pidió también envíe el proyecto a gremios empresariales y sindicales para que lleguen a la reunión ordinaria del Consejo de Trabajo con conocimiento de causa sobre lo que se iba a discutir. Sin embargo, pese a que la ministra se comprometió a efectivamente hacer eso, hacer lo que se le pidió, no lo hizo y el miércoles pasado, como dije, al filo de la medianoche, en una edición extraordinaria del Peruano, se publicó el proyecto de decreto supremo ya como decreto supremo, sin aprobación del Consejo de Ministros, que había tenido sesión esa mañana, ni con rúbrica del Premier, solamente con la firma, perdón, con la rúbrica del Presidente de la República y la de la Ministra de Trabajo. Esto es bien importante, porque vamos a ver después que esto tiene directa vinculación con la legalidad formal de este decreto supremo. Precisamente, ¿cuáles han sido los errores formales en la emisión de este decreto supremo? En primer lugar, el decreto legislativo 1448 obliga al Poder Ejecutivo a que cuando piensa emitir una norma que genere un impacto regulatorio trascendente, debe elaborar un análisis de ese impacto que sustente con evidencia la política pública que va a implementarse para solucionar el problema que se plantea en la norma. Sin embargo, lejos de obedecer el mandato de este decreto legislativo, la ministra de Trabajo publica el decreto supremo sin dicho análisis, lo cual va en contra de lo que impulsa la OSD. Curiosamente, la ministra, una vez publicada la norma en un Twitter, dice que esta norma más bien nos pone en ruta de la OCDE, ¿no? Como si fuese una excelente carta de presentación para entrar a la OCDE. Bueno, no solamente eso, sino que según este decreto legislativo, hay una comisión multisectorial de calidad regulatoria a la que debió haber sido sometida esta propuesta de cambio del reglamento con el análisis del impacto regulatorio para que esta comisión evalúe dicho análisis y emita un dictamen. Solamente si el dictamen era favorable, naturalmente, cabía la posibilidad de que se continúe con el proceso de concreción en norma de este proyecto. De manera que hay una omisión tremenda en cuanto al incumplimiento de este decreto legislativo que hace pues que la norma sea nula por la forma. Esta propuesta de decreto supremo además debió prepublicarse, según lo que dice el decreto supremo 01/2009 de justicia, que fue un decreto supremo que se dictó en la década antepasada en el marco del proceso de implementación del TLC con Estados Unidos como un estándar de la OCDE. Y efectivamente hemos visto que normas bien importantes en materia regulatoria han sido objeto de prepublicación para recibir opiniones de la colectividad en general, naturalmente de las personas impactadas por el proyecto, de cara a mejorarlo y sobre todo a democratizarlo y transparentarlo. Esto tampoco se cumplió, hay una omisión flagrante del Ministerio de Trabajo en cuanto a que no se prepublicó este proyecto de decreto supremo. Luego la propuesta tampoco fue sometida a consulta pública con los posibles afectados, con los trabajadores y con los empleadores representados en el Consejo Nacional de Trabajo. No se obtuvo el dictamen favorable de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, como ya vimos. No se aprobó en el Consejo de Coordinación Viceministerial como debía hacerse. Y el decreto supremo no tuvo el refrendo de 2 o más ministros o el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, cosa que debió ocurrir por implicar la regulación en materia de tercerización, una regulación de impacto multisectorial, porque evidentemente esto no se encasilla en lo que es el sector trabajo. Este cambio en la regulación de la tercerización es transversal a toda la economía nacional. Por ende, se incumplió flagrantemente lo establecido en el Decreto Supremo 063/2021 PCM, que regula estas formalidades, y como ven ustedes, hay un rosario de incumplimientos de normas de rango legal, de compromisos en el TLC con Estados Unidos y de normas de la propia PCM que se ha incumplido flagrantemente por parte del Ministerio de Trabajo, con lo cual evidentemente esto vicia de nulidad el Decreto Supremo. Además, como vamos a ver más adelante, con detalle, el Decreto Supremo es contrario a lo que dice la ley de tercerización, que permite la posibilidad de tercerizar actividad principal. Sin embargo, el Decreto Supremo prohíbe prácticamente esto con el nombre de prohibición de la actividad nuclear. Vamos a ver qué cosa es actividad principal y actividad nuclear a futuro para cuando entre en vigencia plenamente esta norma en agosto. Pero además, debo decir que el
Tribunal Constitucional en el 2019 emitió una sentencia diciendo que la ley de tercerización es constitucional. Y el demandante, que fue el Colegio de Abogados del Callao, cuestionó esta ley diciendo que era inconstitucional por atentar contra el principio de igualdad ante la ley y de trato de los trabajadores tercerizados en perjuicio de estos frente a los trabajadores de la empresa cliente. La demanda consideró que era inconstitucional tercerizar actividad principal o de giro de negocio o actividad productiva de la empresa cliente. Y el Tribunal Constitucional dijo que no, como ya lo había dicho en varias sentencias de acciones de amparo pasadas, consideró que efectivamente ese aspecto de la ley es plenamente constitucional, con lo cual se convalidó por el máximo órgano de justicia constitucional de nuestro país que se puede tercerizar actividad principal, actividad productiva, giro de negocio, sin ningún problema. Más aún, el reglamento de la ley de tercerización, antes de que sea modificado por este decreto supremo, también permitía la posibilidad de que se pueda tercerizar actividad principal. Y ese reglamento fue cuestionado por una federación de trabajadores de Sedapal en una acción popular que acabó con una sentencia de la Corte Suprema en la cual se dijo infundada la acción popular, porque efectivamente, para los magistrados supremos, era perfectamente compatible con la ley esa parte del reglamento que decía que se podía tercerizar actividad principal. De manera tal que los órganos de justicia más importantes del país, Tribunal Constitucional y Corte Suprema, han dicho claramente que es posible tercerizar actividad principal, ahora denominada nuclear por el Decreto Supremo, con lo cual esta norma va contra lo que dice la ley y contra lo que dice el Tribunal Constitucional. Por eso es ilegal e inconstitucional. Y es increíble cómo, pese a estos precedentes jurisprudenciales, el Poder Ejecutivo se ha animado a dictar una norma que contraviene expresamente el texto de la ley de tercerización y estos precedentes vinculantes de carácter jurisprudencial. Muy bien. Vayamos entonces a lo que es el objeto de la nueva prohibición en materia de tercerización. En primer lugar, debemos decir que el ámbito de la ley y el reglamento de tercerización, ahora con este cambio normativo, es que se permite la tercerización de la actividad especializada u obra que forman parte de la actividad principal, o sea, son una especie de la actividad principal, con desplazamiento continuo de personal del tercero a los centros de trabajo o de operaciones de la empresa cliente. Antes del cambio reglamentario, la versión original del reglamento decía que se podía tercerizar actividad principal, no solamente especializada o de obra, sino actividad principal como lo manda la ley de tercerización. Los defensores del decreto supremo de Marras dicen que en realidad la ley señalaba que el objeto de la misma era solamente la tercerización de la actividad especializada o de obra, con lo cual prohibir la actividad nuclear, que es distinta a la especializada o de obra, no va contra la ley. Sin embargo, si bien es cierto eso puede interpretarse el artículo 2 de la ley, el artículo 3 de la ley dice claramente que se puede tercerizar una etapa integral del proceso productivo de la empresa cliente. Y el artículo 4 habla de actividad principal como posible de ser tercerizada. De modo tal que es clara la ley, interpretada sistemática e integralmente, en permitir la tercerización de toda actividad principal. Con lo cual, esta creación de la figura de la actividad nuclear por parte del Decreto Supremo de Marras es ilegal, no es lo que dice la ley, va contra su espíritu y contra su texto expreso, y en esa medida es una norma que definitivamente, como dije yo, puede ser objeto de muchos cuestionamientos, ¿no? Acciones de amparo, acciones de populares, denuncias ante Indecopio por barrera de acceso al mercado, que seguramente ya se están preparando para ser interpuestas a partir de esta semana. En todo caso, lo que sí queda fuera del ámbito de aplicación de la ley de tercerización y su reglamento es el insourcing de la actividad especializada de obra, o sea, el que el tercero desplace continuamente trabajadores para desarrollar actividad especializada u obra en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa cliente, y tampoco se incluye el insourcing de la actividad complementaria ni el outsourcing. Entiendo por actividad complementaria la actividad de limpieza, de seguridad, de mantenimiento, por ejemplo, que son actividades que Bueno, me escucharon cuando estaba hablando de lo que era comprendido dentro de la ley y reglamento de tercerización o no. Estaba diciendo que no están dentro del ámbito de aplicación de la ley y su reglamento lo que es el outsourcing, como por ejemplo decía
una actividad de call center llevada a cabo en las oficinas del call center para atender a clientes de un banco o de una financiera o de una empresa de servicios. Tampoco está dentro de la actividad comprendida en la ley una actividad especializada, como podría ser una actividad de mantenimiento o una obra de construcción civil, por ejemplo. Tampoco el insourcing para actividad complementaria, como podría ser la actividad de limpieza, la actividad de, de Office Boy, por ejemplo, que pueda ser una empresa de mensajería dentro de las oficinas de la empresa cliente. O sea, podría haber desplazamiento continuo de trabajadores del tercero hacia la empresa cliente, pero si este desplazamiento es para actividad complementaria o para actividad especializada de obra, no para actividad nuclear, entonces eso está permitido o en su defecto fuera del ámbito de aplicación de la ley. Bien. Y fíjense ustedes que no se ha modificado el concepto de actividad principal, con lo cual hay alguna actividad principal distinta a la actividad nuclear que puede ser todavía terciarizada. Esa parte no ha sido tocada por el Decreto Supremo que modifica el reglamento de la ley de terciarización. Y el reglamento remite, para definir lo que es actividad principal, al reglamento de la ley de intermediación laboral, el Decreto Supremo 003/2002 Trabajo. Y define este reglamento de la actividad principal como aquella que es consustancial al giro del negocio de la empresa cliente y que comprende las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y servicios: la exploración, la explotación, la transformación, la producción, la organización, la administración, la comercialización y toda otra actividad sin cuya ejecución se afectaría y o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa cliente. Entonces, como ustedes pueden ver, la actividad principal tiene que ver con el giro de negocio, con el objeto social declarado en registros públicos por la empresa, a qué se dedica la empresa, cuál es su actividad más importante, y dentro de esa actividad hay una serie de facetas que están mencionados en esta descripción que hacen pensar pues que algo de la actividad principal tiene que haber quedado en pie, porque si no se hubiera derogado el concepto de actividad principal dentro de lo que es la tercerización y se hubiera mantenido solamente la actividad especializada, la actividad de obra y la actividad nuclear, ¿no? Vamos a ver cuál es esa relación entre actividad principal y actividad nuclear. Primero, el Decreto Supremo dice que la actividad especializada de ahora en adelante va a ser entendida como aquella vinculada a la actividad principal de la empresa cliente, que exigen niveles de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados. La obra es a su vez un encargo concreto vinculado a la actividad principal. Entonces podemos decir que en realidad la actividad principal es el género y las especies son la actividad especializada, la actividad de obra y la actividad nuclear. Ya sabemos entonces que la actividad especializada es una actividad que exige un alto nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados. A mayor tecnificación o especialización en la tarea encomendada, entonces estaremos hablando de actividad especializada. Por ejemplo, se me ocurre el mantenimiento de maquinaria en un puerto, en un barco, en una mina, en un campamento petrolero, montar pozos de exploración petrolífera en un campamento petrolero, o una actividad especializada también podría ser construir, ¿no es cierto?, un horno, construir una torre de telecomunicaciones. Otra actividad especializada podría ser también, ¿por qué no?, el servicio de IT, de Information Technology en las empresas, el soporte informático, la actividad de contabilidad, la actividad de payroll, la actividad legal, podrían ser considerados como actividades especializadas, vinculadas a lo que es la actividad principal, pero consideradas especializadas y por ende que se pueden continuar terciarizando, pese a este decreto supremo. Naturalmente las obras, también las obras de construcción civil, podrían ser efectivamente consideradas como terciarización válida, inclusive con desplazamiento de trabajadores de manera continua hacia el centro de trabajo o de operaciones de la empresa cliente. Pero se dice luego que las actividades especializadas u obras no pueden tener por objeto el núcleo del negocio. Y aquí viene la gran novedad de la norma, ¿no? ¿Qué es núcleo de negocio? Es parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus particulares características no puede ser objeto de tercerización con desplazamiento. Para identificar el núcleo de negocio, en el caso concreto, se debe observar, entre otros, los siguientes aspectos. Es núcleo de negocio lo que está declarado en el objeto social de la empresa. Es núcleo de negocio lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales. Es núcleo de negocio el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en que desarrolla sus actividades.
es núcleo de negocio toda actividad de la empresa que genera valor añadido para sus clientes. Y es núcleo de negocio toda actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Entonces, aquí tenemos una descripción de cómo podemos encontrar lo que es el núcleo de negocio que prohíbe esta norma para ser tercerizada con insourcing, ¿no? Las actividades especializadas u obras son parte de la actividad principal, pero, repito, no pueden tener por objeto el núcleo de negocio. Entonces, ¿la actividad principal y la nuclear son lo mismo o hay una relación de género-especie? La actividad principal es consustancial al giro de negocio y la actividad nuclear se identifica por el objeto social de la empresa cliente. La verdad, prácticamente son lo mismo, ¿no es cierto? Porque si la actividad principal la encontramos definida en lo que es el giro de negocio y la actividad nuclear se identifica por el objeto social de la empresa cliente, entonces lo que la empresa cliente ha declarado en registros públicos como lo que va a hacer, a lo que se va a dedicar, es evidentemente consustancial al giro de negocio. Entonces hay una práctica sinonimia entre actividad principal y actividad nuclear. Pero la actividad nuclear se define a diferencia de la actividad principal frente a clientes finales y al mercado. O sea, lo que caracteriza a la empresa cliente respecto de sus productos finales, los servicios que presta para el mercado, lo que la gente tiene en el imaginario como que caracteriza a esa empresa en particular, ¿no? Si fuera lo mismo que la actividad principal, entonces, ¿para qué se mantuvo esto? De manera que sí hay una diferencia entre actividad principal y actividad nuclear, ¿no? ¿Qué cosa es actividad nuclear que no sea actividad, perdón, qué cosa es actividad principal que no sea actividad nuclear? A partir de la definición que hemos visto de actividad principal, consideramos que las actividades de organización y de administración no son actividades nucleares. Con lo cual, por ejemplo, se puede seguir tercerizando en insourcing, lo que es seguridad de salud en el trabajo, sobre todo ahora con el plan COVID y los profesionales de salud que tenemos en la empresa, como el médico ocupacional, la enfermera, la seguridad en general, ¿de acuerdo? El mantenimiento de la maquinaria, sea pesada, sea fija, sea móvil, sea ligera, la impulsación y la promoción, que son actividades, desde mi punto de vista, principales que no son nucleares, porque la actividad nuclear sería en todo caso la venta de los servicios o la venta de los productos, entre otras, ¿no? Ahora, evidentemente, como no hay ejemplos en la norma, como no hay mayor detalle en la norma, como la norma es enrevesada y no hace esta clasificación que hemos intentado hacer, entonces va a depender mucho de los inspectores y jueces de trabajo definir qué cosa es actividad nuclear. Y eso deja un margen enorme de discrecionalidad y conociendo el criterio restrictivo de los inspectores, van a tratar seguramente de meter dentro de la actividad nuclear a la mayor cantidad de actividades posibles que encuentren desarrollándose por terceros en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa cliente. Hay una razón más por la cual consideramos que la actividad principal puede diferenciarse de la nuclear y no está comprendida en el ámbito de aplicación de la prohibición, en el sentido de que según el propio reglamento modificado, la ley y el reglamento de tercerización tienen un ámbito que es la tercerización de la actividad especializada u obra, hoy en día, que forman parte de la actividad principal. O sea, por eso decía, en conclusión, tenemos que hay una relación de género-especie entre actividad principal, que es el género, y las especies son actividad especializada, obra y actividad nuclear. Hay casi una sinonimia aparente entre actividad nuclear y actividad principal, pero hay diferencias, porque si no, no se hubiera mantenido la actividad principal definida como está en el reglamento de la ley de tercerización. Entonces, ¿en qué no estamos hablando de actividad nuclear, pero sí de actividad principal? Como ya dije, actividades de organización y de administración, seguridad y salud en el trabajo, seguridad en general, mantenimiento, impulsación, promoción, servicios legales, servicios contables, servicios de payroll, servicios de IT. Lo que es back office tranquilamente podría considerarse como una actividad principal o en todo caso especializada, que no está prohibida por el Decreto Supremo del miércoles, que solamente se concentra en lo que es la actividad nuclear. Y la actividad nuclear entendida como aquello que caracteriza a la empresa de cara al mercado, de cara a los clientes finales, de cara a los consumidores. Evidentemente, esto, como digo, va a ser objeto de definición por parte de jueces e inspectores, pero me parece que hay un margen para que continúe tercerizándose aquella actividad principal que no calza con lo nuclear y que por ende puede continuar desarrollándose. Ciertamente hay un tema crucial que es para mí muy peligroso, que es que la actividad principal ha sido definida como consustancial al giro de negocio y la actividad nuclear la encontramos en el objeto social de la empresa cliente. Entonces,
esa sinonimia práctica entre una cosa y otra podría ser asumida o tomada en cuenta por un inspector o un juez para decir que en realidad no queda actividad principal en pie que no sea nuclear y por ende todo se prohíbe. Y por ende se prohíbe que un tercero se haga cargo de una etapa integral del proceso productivo, una actividad interna en la planta de producción a cargo de un tercero. Eso, desde mi punto de vista, sí sería actividad nuclear y eso quedaría eliminada por este decreto supremo. No se podría continuar tercerizando en una fábrica de llantas, por ejemplo, el tape vulcanizado, en una planta de harina de pescado, el fileteo de pescado, en una empresa manufacturera de industria pesada, la construcción de moldes, ¿no es cierto? O el soldado. Son actividades que, al ser parte de una línea de producción, no podrían seguirse tercerizando internamente porque configuran el concepto de actividad nuclear. Entonces, habrá que analizar en cada caso concreto si estamos ante actividad nuclear o principal o especializada u obra para ver qué se permite y qué no se permite. Y esto evidentemente supone una auditoría de los contratos que ustedes tengan con empresas clientes o con proveedores de tercerización que estén en el insourcing en estos momentos para adecuar los contratos hasta agosto, hay plazo para ello, inclusive para decir en aquellos contratos que creemos que no están en el ámbito de aplicación de la prohibición, que pueden seguir tercerizando estos servicios por estas características, por esta justificación. De manera tal que todos los contratos de tercerización deben ser objeto de una revisión para efectos de poder adecuarlos a la nueva normativa. Y esto, evidentemente, supone un servicio que estamos con mucho gusto dispuestos a prestar. Bien. Luego dice el Decreto Supremo que se desnaturaliza la tercerización en dos supuestos. Primero, cuando el desplazamiento de los trabajadores del tercero no tenga por objeto desarrollar actividades principales. Entonces, eso quiere decir que se puede terciarizar estas. Una prueba más de que hay actividades principales diferentes a las nucleares que se pueden terciarizar. La pregunta es, ¿entonces se prohíbe acaso la terciarización de actividades complementarias? No, porque la actividad complementaria está fuera del ámbito de aplicación de la ley y reglamento de terciarización y por ende no se puede hablar de una desnaturalización de terciarización que no está regulada por la ley ni su reglamento. Eso es una terciarización al margen que está regulada únicamente por el Código Civil y por un contrato típico de locación de servicios. Segundo supuesto de desnaturalización de la tercerización, cuando el desplazamiento de los trabajadores del tercero se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo de negocio. Obviamente, ¿no? Se prohíbe la actividad nuclear. ¿Qué pasa cuando se desnaturaliza un contrato de tercerización? La empresa cliente va a ser el empleador de los trabajadores del tercero, dice el Decreto Supremo inconstitucionalmente desde el inicio del desplazamiento, salvo prueba en contrario en cuanto al momento en que se produjo la desnaturalización. Esto es absolutamente absurdo. Si la norma entra en vigencia dentro de 6 meses, en agosto, entonces, evidentemente, a partir de agosto, aquella actividad nuclear que continúe siendo terciarizada se desnaturaliza, porque está prohibida entonces por la norma, a menos que la norma se derogue en el camino o se modifique, y los trabajadores del tercero pasarán a ser trabajadores de la empresa cliente. Pero no puede la norma decir que los que antes de la promulgación siquiera del Decreto Supremo estaban desarrollando actividad nuclear, automáticamente quedan condenados esos clientes a tener que absorber esos trabajadores en su nómina, peor aún desde el inicio del desplazamiento. Eso es darle un efecto retroactivo a la norma, que es claramente inconstitucional. Nuestra Carta Magna solo permite la vigencia retroactiva de la norma cuando sea más favorable al reo en base a una ley penal. No estamos hablando acá del derecho penal, sino del derecho laboral. Y evidentemente esta es una inconstitucionalidad flagrante del decreto, que en su momento podrá ser seguramente relevada por quienes demanden en amparo, en acción popular o en denuncias ante Indecopi. Bien. Luego el Decreto Supremo exige que la información sobre la actividad empresarial a ejecutar y la unidad productiva de la empresa cliente en que será realizada esta actividad de tercerización debe ser incluida en los contratos de trabajo del personal destacado, los contratos de trabajo entre el trabajador y el tercero para ser destacado a la empresa cliente. En contrapartida, de cara a la empresa cliente, al iniciar la ejecución del contrato de tercerización, ésta debe informar al sindicato o en su defecto a los delegados que representen a sus trabajadores acerca de la identidad del tercero y de los trabajadores que van a ser desplazados, así como las actividades que estos realizarán dentro de los 5 días siguientes al mes calendario en que se produjo el desplazamiento o dentro de las 24 horas de la solicitud que sea efectuada por la parte sindical.
Entonces, acá tenemos la necesidad de transparentar lo que es la tercerización, tanto respecto a los trabajadores del cliente, como respecto a los trabajadores a desplazar. Y evidentemente, si esto no se cumple, habrán multas, y eso será considerado una infracción grave por parte de SUNAFIL. Bien, como decía, hay 180 días para adecuarnos a este decreto supremo, si es que no es derogado antes o modificado antes de agosto. Todos los contratos y las figuras empresariales vigentes al 23 de febrero del presente año deben adecuarse a la nueva norma en este plazo, ¿no? Contado desde el 23 de febrero precisamente. Durante este plazo de 6 meses, los terceros no pueden extinguir los contratos de sus trabajadores desplazados al núcleo de negocio de la empresa cliente por causas vinculadas con la adecuación, salvo que la empresa cliente contrate directamente tales trabajadores. Eso también es inconstitucional. Esto va contra el texto expreso de la Carta Magna en cuanto a la libertad de empresa, la libertad de industria, la iniciativa privada, ¿no? Pero ahí está. Ahora bien, yo creo que esto debe entenderse como que no se puede permitir que el tercero tome la iniciativa en despedir a trabajadores por causa justa, por falta grave, injustificadamente, inclusive de manera arbitraria, pero no creo que pueda prohibir la posibilidad de que el trabajador renuncie al tercero o el trabajador firme con el tercero un convenio de cese por mutuo disenso. Evidentemente eso sería ya contrario a la libertad de trabajo. No hay esclavitud en el Perú. Entonces, que un trabajador que quiera irse del tercero para encontrar un trabajo mejor o porque ya lo encontró, no puede prohibírsele que renuncie. Eso sería abiertamente inconstitucional. Entonces yo creo que esta norma debe entenderse como que el empleador tercero no puede tomar iniciativa para despedir o para desvincular a los trabajadores que están en esta situación de insourcing con desplazamiento continuo hacia la empresa cliente, tanto centro de trabajo como centro de operaciones. Vencido el plazo sin adecuación, se produce la desintervención de tercerización. Obviamente en el caso de que se encuentren actividades nucleares que no han sido adecuadas a la ley, ¿no? La verdad que no hay forma de adecuarla, sino únicamente que esta actividad nuclear desaparezca. Sin embargo, lo que dice la norma es que no va a desaparecer en el sentido de que sale el tercero de escena con los trabajadores tercerizados fuera de su nómina, sino que esos trabajadores tercerizados a ese día tendrán que ser incorporados por la empresa cliente. O sea, hay una suerte de condena legal para que estos trabajadores no pierdan el trabajo y pese a que no estuvieron en una situación de ilegalidad antes de la vigencia de la norma, pasen necesariamente a la planilla de la empresa cliente. Esto es absolutamente coercitivo, dictatorial, atenta contra los más elementales derechos como libre contratación, libre empresa y sobre todo libre trabajo, y evidentemente no resiste el menor análisis. Esto tranquilamente puede ser declarado inconstitucional por un juez constitucional o un juez ordinario o inclusive una autoridad como el Indecopi, porque es abiertamente contrario a los principios básicos de la libertad económica recogidos en nuestra Constitución. Bien, la siguiente pregunta es ¿cómo quedan los regímenes especiales? Es decir, construcción civil, el régimen de salud, las empresas agrarias, ¿cómo quedan? ¿Están afectadas realmente por este decreto supremo o están al margen? Volvamos al artículo 2 del decreto supremo que define el ámbito de la ley, que está dentro de la tercerización regulada por la ley. Y esta norma dice que comprende a las empresas principales, o sea, clientes, cuyos trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que tercerizan sus actividades especializadas u obras. Noten ustedes, esto es porque esto es bien importante. Entonces, solamente está en el ámbito de la ley de tercerización aquella empresa cliente cuyos trabajadores están bajo el régimen de la 728. Pero no están en consecuencia aquellas empresas cuyos trabajadores están sujetos a regímenes especiales. Las clínicas, los hospitales que contratan bajo 728 a trabajadores administrativos no tendrían problemas en seguir terciarizando, inclusive actividad nuclear, de profesionales de la salud que están regulados por leyes especiales, enfermeros, médicos, tecnólogos, ¿no es cierto? A propósito, hoy es el Día del Tecnólogo Médico. Entonces, vamos, estas empresas de salud que tienen trabajadores de regímenes especiales del sector salud no están incluidas dentro de la norma y por ende pueden seguir terciarizando actividad nuclear.
hemodiálisis, diálisis, rayos X, tomografías, que son servicios típicamente médicos, de servicio médico, y que pueden seguir, dado que involucran profesionales de la salud de regímenes especiales, pueden seguir siendo terciarizadas sin ningún problema, porque no están en el ámbito de aplicación de la prohibición de la actividad nuclear, pese a que desarrollan, qué duda cabe, actividad nuclear. Tampoco las empresas constructoras, si emplean trabajadores sujetos al régimen de construcción civil, porque evidentemente este es un régimen especial que, por ende, no implica que estos trabajadores estén sujetos a la 728, estén sujetos a un régimen especial. Lo mismo pasa en las empresas agrarias. La ley del régimen agrario, la 31110, que entró en vigencia en enero del año pasado, es una norma que establece un nuevo régimen legal, un régimen especial, y por ende eso los saca dentro del ámbito de aplicación de este decreto supremo, con lo cual las empresas agrarias podrían tercerizar siembra, cosecha y cualquier otra actividad propia del proceso productivo agrario, porque son trabajadores, los suyos, que están en un régimen laboral especial. Y más aún, el 31110, la nueva ley del régimen agrario, dice que está prohibida la desnaturalización de la tercerización cuando se desarrolla para una mera o simple provisión de personal, con lo cual está permitida si es que se lleva a cabo en términos legales. Entonces la propia ley permite la posibilidad de la tercerización para actividad que duda cabe de nuclear o de giro de negocio, porque no se prohíbe en esa ley, ni tampoco en su reglamento, esta posibilidad. Entonces, todas aquellas empresas que tengan trabajadores bajo regímenes especiales salen por completo del ámbito de aplicación de este decreto supremo. ¿Qué pasa con las mineras? ¿No? Tienen, creo yo, un argumento muy poderoso para también considerarse fuera del decreto supremo. ¿Cuál es? El artículo 37.11 de la Ley General de Minería. Ley, norma superior jerárquicamente que decreto supremo, con lo cual evidentemente estamos hablando acá de que por jerarquía normativa debe primar la Ley General de Minería, que dice en este artículo que los titulares de concesiones gozan de los siguientes atributos: a contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio con empresas especializadas inscritas en la Dirección General de Minería. Todas las contratistas mineras que están inscritas en la DGM y en el Ministerio de Trabajo pueden continuar sus actividades bajo esta ley, pese a que puedan desarrollar actividades nucleares. La voladura de una mina de tajo abierto, o la actividad de exploración, explotación, producción y comercialización de productos mineros o de minerales en general, creo yo que puede continuar sin ningún tipo de problema en la medida que hay una ley que es jerárquicamente superior a este decreto supremo, que es especial frente a la Ley General de Tercerización y que permite abiertamente esta posibilidad. Tendría entonces el Ministerio de Trabajo que promover un proyecto de ley para modificar esta Ley General de Minería para prohibir la actividad nuclear en minería. Y esto se puede replicar también en hidrocarburos y en gas, por normas o por contratos ley especiales. Entonces, como ven ustedes, gran parte del sector productivo extractivo puede quedar fuera del marco de esta norma, dado que o son trabajadores de un régimen especial o son empresas que tienen esta protección para permitir la posibilidad de tercerizar actividades de giro de negocio. Bien, lo que ha hecho la ministra de Trabajo no es creación heroica del Ministerio de Trabajo, es copia de lo que se ha visto en otros países con resultados lamentables. Vamos a pasar revista a lo que ha ocurrido en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela y en México, para darnos cuenta que esta medida es totalmente contraria a la productividad, a la competitividad de las empresas, afecta a las pymes, que son en un 40% empresas que tienen como principal o único cliente el Estado, le prestan servicios, le ejecutan obras, y que además el 60% de compras públicas son con pymes. Entonces acá hay un tema de que no es que, como dice el Ministerio de Trabajo, se está afectando al trabajador que está al servicio de la gran empresa. Acá se afectan todos, de arriba a abajo. Gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, microempresa, y sobre todo se van a perder puestos de trabajo si es que se ejecuta esto al final, en agosto, porque ya ha ocurrido en otros países. Miren ustedes lo que pasó en Ecuador. En 2008, en el gobierno de Correa, se da el mandato constituyente número 08, que fue una norma que dictó la Asamblea Constituyente, que después pergeñó lo mismo en el artículo 37 de la actual Constitución ecuatoriana, prohibiendo la subcontratación o tercerización de actividades productivas de la empresa principal, o sea, actividad de giro de negocio, actividad nuclear. Sin embargo, en Ecuador,
Este mandato constituyente todavía permite la posibilidad de que se pueda tercerizar servicios técnicos especializados ajenos a las actividades propias y habituales de la empresa principal, como contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría, temas jurídicos y temas de sistemas. Es lo mismo que creo que ocurre en el Perú, en el sentido de que se puede considerar estos servicios como especializados y por ende que se puede continuar tercerizando en insourcing con desplazamiento continuo de trabajadores hacia la empresa cliente y no incurrir en la consideración de estos servicios como servicios nucleares. Y finalmente se permiten los servicios técnicos especializados por empresas del sector estratégico público. O sea, evidentemente, se dieron cuenta en Ecuador que si proviene la tercerización de giro de negocio, la tercerización de la actividad principal o productiva de la empresa cliente, se iba a tener que contratar un montón de gente en la compañía petrolera y evidentemente esto no lo quiso hacer Correa y se estableció una excepción que por cierto es inconstitucional porque es discriminatoria, porque este privilegio de la empresa petrolera pública del Estado ecuatoriano y no a las empresas privadas de petróleo siquiera, ¿no? Entonces, tenemos ahí una experiencia similar a la que pretende ahora la ministra de Trabajo. ¿Y cuál fue el impacto de esta medida? 539 de 1.460 empresas tercerizadoras en el Ecuador cerraron sus operaciones, según data de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Antes del mandato número 08 estaban cerca de 1 millón de trabajadores en tercerización, luego solo el 20% fue contratado directamente por las empresas clientes, con lo cual el 80% de este millón, 800.000 trabajadores, se puede decir que perdieron el trabajo. Y actualmente la Corte Constitucional debe decidir si el mandato 08 es constitucional o no. Ya en todo caso el daño está hecho. Y esto es lo más preocupante. No estamos saliendo de la pandemia, aún no recuperamos los niveles de empleo prepandemia. Antes de la pandemia tendríamos solamente 25% de formalidad en el mercado laboral nacional. Hoy día tenemos 20% de formalidad. Todavía hay que recuperar 500.000 puestos de trabajo a nivel nacional formales. Y viene esta norma que lo que va a hacer es arrojar al desempleo a trabajadores formales que estaban laborando en sus empresas tranquilamente y sin embargo, por mandato legal, van a tener que seguramente perder el trabajo, porque las empresas clientes no van a absorber esos trabajadores. Van a ver la forma de eventualmente enfrentar multas o demandas, pero no van a absorber porque simplemente no tienen la capacidad económica para hacerlo. O peor aún, si son transnacionales, como ustedes saben, para mover el headcount hay que pedirle permiso al Papa antes de lograrlo. Entonces es muy difícil que las empresas clientes puedan absorber esta mano de obra, pese a que puedan necesitarla. Van a ver la forma de tecnificar sus procesos, van a ver la forma de contratar solo una parte de estos trabajadores para simplificar la planilla, porque evidentemente la tercerización es hoy en día la forma imperante de producción en el mundo. Sucedió en los años 20 del siglo pasado, hace casi 100 años, al modelo fordista de producción, y por eso es que encontramos ahora las empresas concentradas en aquello que es su core de negocio, para que hagan solamente aquellos de lo que son absolutos especialistas, y el resto lo tercerizan. Las empresas más importantes del mundo tienen muy pocos trabajadores en nómina y básicamente todos están tercerizados. Vamos, el Estado mismo, el Banco de la Nación, tiene en sus agencias personal terciarizado que desarrolla actividad de giro de negocio, que duda cabe. Petroperú tiene personal en la refinería de Talara haciendo labor de contratista y subcontratista para terminar los trabajos de la refinería, labor de giro de negocio. El Ministerio del Interior tiene mecánicos que atienden el servicio de mantenimiento de los patrulleros con insourcing. Esto podría verse como una actividad especializada, pero vaya uno a saber si los inspectores piensan lo contrario. El servicio de llamadas telefónicas, las centrales telefónicas para la Policía Nacional, para el Ministerio de Salud, ahora con el tema del plan COVID, y en general, el Estado tiene una serie de servicios telefónicos o virtuales por Internet que terciarizan y muchas veces con trabajadores destacados a las instalaciones públicas. Entonces, evidentemente, no creo que se haya medido el impacto de esta medida, de esta norma, en el sentido de que se afecta transversalmente a toda la economía, echando a perder una serie de cadenas de valor, reduciendo enormemente la planilla de los trabajadores formales y sobre todo generando pérdida de productividad y de competitividad. ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia, el año 2009 se dicta un decreto supremo, el 107, y el 2010 se dicta el decreto supremo 521, que prohibieron la subcontratación de tareas propias y permanentes de la empresa. Otra vez, la lógica de prohibir la actividad nuclear en la empresa. Muy bien. En el sector minero,
la escasez de empresas que brinden servicios técnicos especializados a raíz de esta medida ha generado tal proliferación de cooperativas de trabajadores mineros independientes que lamentablemente se ha precarizado el empleo, porque estas empresas ofrecen salarios y condiciones de seguridad y salud en el trabajo muy inferiores a las existentes antes de la reforma legal, según una investigación del sociólogo Rons del año 2019. Entonces, miren ustedes que no solamente se ha perdido empleo formal, sino los pocos que quedan todavía operando a nivel de cooperativas de trabajadores independientes son personas que han pasado de una empresa en la cual tenían todas las condiciones de seguridad salud ocupacional y mejores remuneraciones a una formalidad en planilla precaria, peor de la que venían. Entonces, lejos de beneficiar a los trabajadores, con este tipo de normas lo que se hace es perjudicarlos por pérdida de empleo o por precarización de los que sobrevivan a esta norma legal. En Venezuela, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Trabajo en la década pasada prohibió también la subcontratación de actividades productivas de la empresa principal que se realicen con destaque permanente y estén directamente relacionados con su proceso productivo. Se permite a los contratistas que ejecuten obras o presten servicios con recursos propios y con personal bajo su dependencia. Ya sabemos en todo caso cuál es la inclinación política de Venezuela, sabemos cuál era la inclinación política del Ecuador con Correa como presidente, sabemos la inclinación política de Bolivia, de modo tal que sabemos cuál es la cantera de la cual ha salido esta norma que el miércoles pasado publicó el Decreto Supremo, perdón, el Ministerio de Trabajo, y por ende sabemos también cuáles son las consecuencias que este tipo de normas podrían generar, ¿no? La norma similar más nueva es la norma mexicana, la reforma de la ley de subcontratación. En abril del año pasado ocurrió esto, y se estableció la responsabilidad solidaria de las empresas clientes con las empresas contratistas y la creación del registro de empresas prestadoras de servicios especializados, para determinar que solo se permitirá la tercerización especializada que no forme parte de la actividad principal de las empresas clientes. Miren ustedes en pocos meses el impacto que esto ha causado. De 5 millones de trabajadores tercerizados antes de la reforma, solo 2.7 millones fueron incorporados en las planillas de las empresas clientes, según el Instituto Mexicano de Seguro Social, según una nota de prensa de septiembre pasado. O sea, 2.3 millones de trabajadores perdieron sus trabajos, no fueron incorporados en la planilla de la empresa cliente y se generó más desempleo. Entonces, por buscar proteger a los trabajadores, generamos normas que más bien hacen todo lo contrario, los perjudican al punto de perder el trabajo. Y con esto termino. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener en nuestra economía? Vamos a ver un poco de estadística. Esta estadística es del 2017, y miren ustedes que las empresas que tercerizan según los servicios que requieren, enfatizan esta posibilidad en lo que es actividad de mantenimiento, que podría considerarse como actividad especializada hoy en día, seguridad, que podría considerarse como actividad complementaria hoy en día, o especializada también, eventualmente, dependiendo de qué tipo de seguridad sea. Seguridad industrial es una, y seguridad privada de vigilancia es otra. La última inclusive puede ser hasta intermediada por un service. La actividad de producción, en un 14%, las empresas encuestadas comentaron que sí, efectivamente, tenían líneas de producción en las plantas industriales a cargo de terceros, y la actividad de limpieza en un 11%. Esta actividad puede ser tercerizada o intermediada indistintamente. Entonces, hay un impacto importante, no menor del 14% de las empresas confesaron que efectivamente tienen terceros que desarrollan actividades productivas en sus plantas de producción. Ahora, yo creo que es distinto que el tercero vaya con un grupo de trabajadores a desarrollar una línea del proceso productivo frente a otras a cargo de trabajadores de la empresa cliente, a que el tercero se encargue de toda la planta, administre la planta y no hayan trabajadores de la empresa cliente, sino únicamente del tercero. Eso, desde mi punto de vista, no es para nada tercerización bajo el ámbito de aplicación de la ley y el reglamento, no es insourcing, porque en el insourcing se está pensando en trabajar en el centro de trabajo de la empresa cliente, donde hay obviamente trabajadores de la empresa cliente, en este caso no las hay, o en el centro de operaciones de la empresa cliente, que no es el caso de la planta industrial o planta pesquera o lo que fuere, porque el centro de operaciones es, por ejemplo, una tienda por departamento, un supermercado, un centro comercial en el cual los trabajadores del tercero impulsan o promueven la venta de una empresa cliente, pero es un terreno neutral, un centro de operaciones en el cual no apreciamos presencia de trabajadores de la empresa cliente,
como tampoco es un centro de trabajo de la empresa tercera. Entonces, en ese caso creo yo que no estaríamos hablando de una tercerización que es objeto de lo que ha reglamentado el Decreto Supremo de la semana pasada. ¿Y qué empresas tercerizan más? Las de construcción civil. Obviamente hay una cadena de subcontratación en las obras, y como dije, si están todos los trabajadores sujetos al régimen de construcción civil, entonces no se impide la posibilidad de seguir tercerizando estos trabajadores para actividad nuclear. Servicios, ¿no es cierto? Empresas de servicios, 74%, manufactura, 69%, minería, 64%, comercio, 62% y pesca, 60%. Miren ustedes cómo las actividades extractivas, que son las que más divisas le dan al Estado peruano para que tenga recursos para gastar en la mejora de los servicios públicos, son empresas que tercerizan con suma intensidad. Prohibirles a ellos la tercerización de actividades nucleares o principales va a ser terrible. Va a hacer que se encarezca todo, la gasolina, el gas, los productos de primera necesidad, porque entonces los costos laborales van a subir por parte de las empresas al tener que o tecnificar sus procesos con menos personal o tener que contratar a los trabajadores que antes tercerizaba con un incremento del costo laboral evidente, y esto va a generar pues un impacto nocivo, no solamente en los trabajadores ya que pierden el empleo, sino inclusive en todos los ciudadanos del Perú que somos los consumidores de este tipo de empresas que están en todos los sectores de actividad económica. Y miren ustedes esta otra estadística, según la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, en un periodo de casi 10 años, tenemos básicamente un universo de 101.000 trabajadores tercerizados a nivel nacional en el año 2020, y tenemos básicamente 918 empresas de tercerización, según estas cifras del Ministerio de Trabajo, ¿no? Recuerden ustedes que el tercero se inscribe en el registro de tercerización si es que declara en su planilla electrónica que los trabajadores suyos han sido destacados o desplazados a la empresa X, a la empresa cliente. Automáticamente ese tercero se ha inscrito ya en el registro virtual del Ministerio de Trabajo. Bien, y terminamos con esto. En el 2020, según el Ministerio de Trabajo, hubo 1.565 empresas tercerizadoras y de intermediación laboral formales. Emplearon a más de 240.000 trabajadores en total. Esto representa el 1.6% de la fuerza laboral nacional o casi el 7% del empleo formal. Las empresas tercerizadoras son 923 y emplean a 96.000 trabajadores. Pero esta estadística no cuenta las empresas comunales que tercerizan para las empresas mineras. Las empresas comunales me refiero a las comunidades campesinas aledañas al centro de influencia de la empresa minera, del yacimiento, o del yacimiento petrolero o del yacimiento gasífero, que son también empresas que tercerizan. El problema de las bambas se agudizaría si es que, por ejemplo, se aplica esta norma. En agosto, estas empresas comunales no van a poder prestar servicios a las empresas mineras, porque desarrollan actividades del proceso productivo minero. Entonces, evidentemente, el conflicto social terminaría seguramente en un derramamiento de sangre, porque, qué duda cabe, ya ni siquiera va a depender de la empresa minera o del Estado el ver cómo se le da más trabajo a estas empresas comunales. Va a ser prohibido darles trabajo. Entonces, evidentemente, esto tampoco lo han visto seguramente en el Poder Ejecutivo, dando una norma con anteojeras, sin mirar en absoluto las consecuencias catastróficas para la economía, hasta en estos detalles que esta norma puede generar. Igualmente con las pymes, ¿no? Ya dije, el 40% de las pymes tiene como principal o único cliente al Estado, le brindan servicios, le ejecutan obras, muchas veces con tercerización de desplazamiento continuo, y el 60% de las compras públicas son con pymes. Entonces, el Estado tendría que crecer hipertróficamente, calculo yo en unos 70.000 trabajadores, porque el Estado también terceriza mucho. Tendría que contratar a esa gente en su planilla, y eso es imposible, porque ya el Tribunal Constitucional ha dicho en una sentencia el año pasado, en diciembre, la sentencia de la Ley de Eliminación del Régimen CAS, que no se puede entrar al Estado por ley o por decreto supremo, como este pretende. Se puede entrar al Estado por concurso público de méritos a una plaza presupuestada y vacante. Entonces sería para el Estado de imposible cumplimiento en agosto esta norma, en el sentido de que automáticamente pasen esos trabajadores tercerizados de actividad nuclear a la planilla del Estado. Con lo cual, eso tampoco parece sea previsto por los que crearon esta norma, ¿no? Y también es cierto que, según cifras del 2018, hay una insuficiencia de fiscalización de las empresas de tercerización, ¿no? Como ocurre con todas las empresas en el Perú.
En nuestras empresas sí van los inspectores 2 o 3 veces al año por lo menos, pero en empresas más pequeñas o medianas no van nunca. Entonces hay una falta de cobertura de SUNAFIL, porque solamente en 2018 fueron inspeccionadas 144 empresas de tercerización cuando hay más de 900. Entonces, evidentemente, esto refleja que hay una incapacidad del SUNAFIL, que no creo que tenga un número muy bajo de inspectores, sino una falta de capacidad de cobertura y una falta de inteligencia inspectiva para programar inspecciones con la posibilidad de evaluar cómo se está desarrollando la tercerización, sobre todo en empresas que son prácticamente informales, ¿no? Que no son las empresas que contratan la gran empresa o la mediana empresa. Ahí es donde pueden encontrarse seguramente los abusos de los que habla la ministra de Trabajo en la tercerización, que no les pagan a tiempo a los trabajadores, que no le dan cobertura de seguridad social, que los despiden sin ningún tipo de miramiento, que no se respetan los derechos laborales en general. Pero no se puede decir que entonces todas las tercerizadoras son abusivas y que por ende prohibimos la tercerización de actividad nuclear o principal. Eso sería como prohibir el Internet porque hay pornografía infantil en el Internet. Entonces, evidentemente, se está exagerando, se está sobre reaccionando a una situación que además no ha sido probada, como lo exigen las normas del propio Estado de cara a ese informe que tenía que ser evaluado por las instancias pertinentes del impacto económico del cambio regulatorio, que ha sido una de las omisiones en las que ha incurrido el Ministerio de Trabajo. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre. Hay ya pedidos del Congreso de la República para que la ministra rinda cuenta acerca de si se cumplieron o no estas omisiones en las que ha incurrido. Norma Yarro, la congresista de Avanza País, ha pedido cuentas a la ministra, le ha dado un plazo perentorio de 5 días para que lo haga, va a ser la respuesta obviamente negativa, me olvidé de tal cosa, me olvidé de tal otra. La norma entonces puede ser, creo yo, una norma fácilmente derogable por parte del Congreso de la República, en tanto se dicte una ley que así lo determine. No quiero extenderme más, les agradezco mucho por su tiempo y quedo a las preguntas que tengan a bien formular por WhatsApp o como ustedes lo estimen pertinente. Ricardo, en la sección de preguntas y respuestas y en el chat tenemos algunas preguntas. Perfecto, las voy viendo entonces. A ver, la impulsación y promotoría no son parte de la comercialización. Si el objeto social de un cliente estableciera que su objeto social es la comercialización de sus productos, podría brindarse el servicio. Yo creo que hay que distinguir entre impulsación o promotoría y comercialización, que es venta. La impulsación y promoción ayudan a la venta, pero no son venta. Y por eso creo que podrían considerarse como actividades principales o especializadas y no actividades nucleares, con lo cual creo que podrían continuar operando los terceros este tipo de actividad, sobre todo porque además es una actividad que se desarrolla muchas veces en la calle o en lugares distintos al centro de trabajo del cliente, ¿no? Entonces me parece que sí se podría continuar con esta figura, que repito, en la mayor parte de los casos se da en la forma del outsourcing. Por otro lado, se pregunta, a pesar de que valor añadido como factor no está definido, ¿la venta asistida como promotoría de impulsación en el mercado se considera como tal? ¿Aún así no sería nuclear? Por lo dicho anteriormente, creo que no sería nuclear. Claro, actividad nuclear definida como actividad que reporta mayor ingreso, sí, la actividad de venta. O sea, los vendedores no podrían ser tercerizados, salvo que sean en outsourcing, ¿no? O salvo que sea trabajo remoto, pero no podrían ser tercerizados internamente con desplazamiento continuo de trabajadores hacia el centro de trabajo o de operaciones de la empresa cliente, porque eso sí se te duda cabe actividad nuclear. Si se trata de servicio intermitente y trabaja el proveedor con varias empresas, ejemplo mantenimiento, ¿cómo se cumple el requisito de incluir en el contrato de trabajo el lugar de desplazamiento? Bueno, eso es un buen punto. Yo creo que lo que habría que hacer es simplemente incluir en el contrato de trabajo de carácter intermitente, ¿no es cierto? El trabajador será desplazado a diferentes lugares por indicaciones de la empresa cliente cuando así lo determine dentro de la vigencia del contrato. Ahí sí no podemos establecer una pauta para efectos de precisar en qué lugar va a estar laborando el trabajador, porque es un trabajador intermitente que va a trabajar en diferentes lugares, ¿no? ¿Se puede cesar a los colaboradores por no renovación o término del contrato comercial o con esta modificación se entiende que no? Yo creería que sí, porque creo que esta norma está pensada para el despido, fundamentalmente. Se prohíbe despedir,
ok, reconozco que se habla de prohibición de desvinculación, ¿no? Pero creo que no se puede obligar a las empresas a ampliar forzosamente los contratos o prorrogarlos, con lo cual, vencido el plazo del contrato, evidentemente la empresa puede no renovar ese contrato. Dificulto, sí, que se pueda aplicar la cláusula resolutoria del contrato del trabajador con el tercero, porque la empresa cliente resuelve el contrato de tercerización, dado que ya no quiere más el servicio porque va a tecnificar su proceso productivo o en todo caso va a contratar trabajadores propios o no va a contratar a nadie. Yo creo que en ese caso, eso sí se podría ver como una iniciativa del empleador al margen del plazo del contrato, que durante el periodo de gracia de 180 días podría verse como una vulneración a la norma, ¿no? Pero yo creo que llegado a los 180 días y al ver que no se va a poder adecuar esa relación contractual a la nueva norma porque no se puede evitar que sea nuclear esa actividad tercerizada, entonces creo que se podría perfectamente resolver el contrato. Claro, ahí los trabajadores van a decir, no, pero vamos a ir a la planilla de la empresa cliente por fuerza, pero entramos a un terreno ya constitucional y probablemente para ese entonces, tanto la empresa tercerizadora como la empresa cliente tengan su cautelar en un amparo o una sentencia a favor en una acción popular que declare inconstitucional esta norma, porque estaría obligando a contratar a personas sin que haya voluntad de hacerlo. Se vulneraría libertad de contratación y libertad de trabajo. Sobre informar al sindicato, puedo esperar a que el sindicato me solicite información, dado que la norma señala que dentro de los 5 días o dentro de las 24 horas de la solicitud que sea efectuada por el sindicato. Lo que dice la norma es que la empresa cliente tiene 5 días para informarle al sindicato o a los trabajadores en defecto del sindicato qué tercero está llegando, con qué trabajadores y a qué se van a dedicar. Pero si el sindicato de la empresa pide esta información, ahí sí el plazo se reduce a 24 horas. Entonces, a iniciativa del sindicato es que el empleador, que es la empresa principal o cliente, deberá dar esta información en 24 horas a más tardar. Una empresa que comercializa productos podría tercerizar actividades de almacenaje. Yo creo que la actividad de almacenaje es una actividad que no es de giro de negocio, no es nuclear, y por ende me parece que podría ser considerada como de organización o de administración como actividad principal. De repente no es una actividad especializada en el sentido íntegro de la palabra, pero sí creo que es una actividad principal no nuclear que podría permanecer en la tercerización. Término de contrato es considerado como extinción de contrato, ya lo dijimos, consideramos que no, porque pensar que sí sería vulnerar el derecho más elemental, que es la libertad de contratación y la libertad de trabajo, ¿no? Esta norma afecta a los call centers que realizan apoyo administrativo a clientes tipo activación de cuentas en bancos, no venden. No, no porque los call centers desarrollan su actividad en sus propios locales. Ahora, si están evidentemente en el local de la empresa cliente, creo que deberían salir inmediatamente, porque me parece que sí desarrollarían actividad nuclear, ¿no? Por ende, creo que es importante convertir ese insourcing en un outsourcing. Para una empresa cuya actividad comercial es la elaboración de bebidas no alcohólicas, para el público es vista como empresa de reparto de bebidas. Las actividades de picking, packing, inventario son tercerizables bajo el nuevo Decreto Supremo. Yo creo que son tercerizables porque son actividades principales de organización o administración. No son actividades nucleares y por esa razón creo que podrían ser todavía tercerizables. Si delimitamos el área de trabajo y sacamos una licencia de funcionamiento propia al interior de la planta del cliente, ¿se podría seguir dando servicio aunque al interior de la planta? Yo creería que sí, si es que efectivamente se libera un espacio de la planta, porque ese espacio sería no propiedad, pero sí posesión de la empresa tercera, y la empresa tercera tendría ahí su centro de trabajo, con lo cual estaríamos migrando del insourcing al outsourcing. De esa manera se podría continuar prestando actividad nuclear porque sería outsourcing y no insourcing. Estaríamos fuera del ámbito de aplicación de la ley de tercerización. Mi actividad principal es pesca marítima, extracción de anchoveta para harina de pescado y lo vendo a otras fábricas. Mi actividad secundaria es producción de conserva de pescado. ¿Esto lo puedo tercerizar? Yo creo que lamentablemente, como es proceso productivo, eso se podría ver como una actividad nuclear, ¿no? De modo tal que creo que no se podría tercerizar en la lógica del insourcing, pero sí se podría tercerizar si es que eso se envía a maquilar o a trabajar en otro lugar distinto al centro de trabajo. La actividad de una operación logística de despacho, manipuleo de carga en almacén propio, es considerada actividad nuclear del negocio y por consiguiente no se puede tercerizar. Yo creo que no, yo creo que sí se puede tercerizar
porque es una actividad que yo calificaría como una actividad especializada o en todo caso una actividad principal de organización o administración que para mí sobrevive a este decreto supremo. ¿Se va a poder tercerizar todo el aparato administrativo de una empresa dejando en la empresa principal solo la gerencia? Yo creería que sí, salvo las ventas y salvo la producción, ¿no? Que es lo neurálgico, lo que sería, diría yo, el core business y lo que implicaría actividad nuclear. Pero la actividad de recursos humanos, legal, marketing, actividad de tesorería, de contabilidad, me parece que serían actividades de back office que podrían ser tercerizadas como actividades especializadas. En una junta de propietarios, los puestos de porteros y personal de limpieza, ¿se puede continuar con la tercerización, teniendo en cuenta que la junta de propietarios no tiene fines de lucro? Yo creería que sí, porque la actividad de la junta de propietarios es fundamentalmente llevar la marcha del edificio o del condominio y requiere para ello actividad de limpieza o actividad de vigilancia, que son actividades complementarias, lo dice la ley de intermediación laboral y su reglamento. Así que eso se podría seguir tercerizando. ¿Es la visita médica una actividad principal? Depende, ¿no? Si es que quien lo hace es una empresa de salud, evidentemente sí lo es, sería una actividad nuclear, pero al ser una visita médica externa al centro de trabajo, es una visita de outsourcing, es un servicio de outsourcing. Y además es una visita que se lleva a cabo por un profesional de salud que es un trabajador de régimen especial. Por ende, esa empresa no tendría ningún problema en seguir tercerizando, inclusive en insourcing, esa actividad de visita médica, que sería en todo caso de consulta médica en el centro hospitalario o médico, porque es un régimen especial. Y hemos dicho que lo que es 728 es lo que se prohíbe en materia de actividad nuclear, ¿no? Aquella empresa cliente que tiene trabajadores bajo la 728, en insourcing de actividad nuclear, esa tercerización está prohibida, pero no el outsourcing y aún el insourcing de actividad nuclear, pero que corresponde a régimen especial. Bajo el nuevo decreto, una empresa que comercializa productos podría tercerizar el servicio de delivery. Por supuesto, es una actividad de outsourcing, no hay ningún problema. Porque, repito, lo que se prohíbe es la actividad nuclear de insourcing. El delivery es intrínsecamente externo. Entonces es una actividad de outsourcing. Una empresa exportadora de prendas que arrienda un área de su local a terceros que hacen servicio de costura, ¿entra en esta norma? No. No, porque esa empresa que subcontrata el servicio de costura es una empresa que le está dando un espacio para que ese empleador de costura, con su propio personal, desarrolle un centro de trabajo propio en ese espacio arrendado. Más aún si tiene licencia municipal de funcionamiento. Entonces no hay ahí insourcing, hay outsourcing. Una empresa de ingeniería y construcción, en aplicación de esta norma, estaría prohibida de tercerizar el trabajo de movimiento de tierras, excavaciones, topografía, ingeniería, etcétera, en el sitio del proyecto. Yo creería que en principio, si estos trabajadores desarrollan labores propias del régimen de construcción civil, pueden seguir desarrollando esa actividad sin problema. En segundo lugar, si fuese una actividad propia del proceso productivo minero, ahí está la Ley General de Minería para evitar que la norma publicada el miércoles pasado afecte esa posibilidad. Se podría seguir tercerizando. Y por último, hay una pauta que es bien importante que tengan en cuenta. El concepto de desplazamiento continuo implica que los trabajadores del tercero estén físicamente trabajando cumpliendo un horario de trabajo, por lo menos, más de la tercera parte de la duración del contrato. Con lo cual, si yo tengo un contrato, yo tercero, con un cliente de 1 año y mis trabajadores solamente van a trabajar 3 meses a la empresa cliente destacados, entonces no estoy en el insourcing. Y si no estoy en el insourcing, no hay posibilidad de que me nieguen desarrollar actividad nuclear inclusive. Entonces, habría que ampliar la vigencia de los contratos para calcular bien y no rebasar en el desplazamiento continuo la tercera parte de duración de los mismos. De esa manera, no estamos en el insourcing y no hay problema con la actividad nuclear. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo quisiera... Perdón, Rocío, dame un minuto. Yo quisiera recapitular las recomendaciones para lo que viene en adelante, ¿no? En primer lugar, tenemos que revisar nuestros contratos.
hacer una auditoría de contratos. Es decir, todos los contratos de tercerización que tengamos tienen que ser objeto de revisión para adecuarlos a la nueva norma. Así no sean insourcing de actividad nuclear, tienen que ser adecuados todos los contratos para decir inclusive en la adenda, oigan, por si acaso, las partes declaran que no estamos en el ámbito de aplicación del decreto. Perfecto. Porque si no se adecúan con una adenda, lo que puede ocurrir entonces es que las empresas visitadas por Sunafil sean multadas por incumplimiento de una obligación formal. No hubo adecuación. Y peor sería que pese a que no estamos en el ámbito de aplicación del decreto supremo, se nos castigue con la incorporación en planilla de los trabajadores terciarizados. Me parece un despropósito, pero la verdad con este Ministerio de Trabajo podríamos esperar de todo. Y lo otro es que aquellas empresas que sí sean conscientes que tercerizan actividad nuclear y que quieran seguirlo haciendo, tienen un plazo de 180 días para iniciar acciones legales para lograr la protección o el paraguas legal. Acciones de amparo, acciones populares, denuncias antiindecopio por barrera de acceso al mercado, para lograr de pronto una medida cautelar o una sentencia que les permita continuar operando con ese paraguas legal. De manera tal que hay tarea por delante, hay que evaluar primero los contratos para ver si estamos o no estamos en el ámbito de aplicación de la norma, y si lo estamos, tomar estas medidas judiciales o administrativas en defensa de nuestros intereses, porque este decreto supremo es flagrantemente ilegal e inconstitucional por lo que he dicho antes, ¿no? Le auguro corta vida, pero mientras tanto debemos ir trabajando en estos temas para protegernos por si acaso. Hay un plazo de 180 días, comencemos ahora para tener tiempo suficiente para lograr ese paraguas legal por si este decreto supremo se mantiene. Pero como van las cosas en el país políticamente hablando, y todos sabemos lo que ocurrió el fin de semana, creo que tendremos cambios muy pronto, no solamente a nivel de Ministerio de Trabajo, sino a nivel de gobierno. Les agradezco mucho por su tiempo, no sé si hay algo más que quieran ustedes preguntar, con mucho gusto. A ver, ¿la visita médica de laboratorios en los consultorios, clínicas, hospitales y similares es nuclear o principal? La visita médica puede ser a estos lugares como nuclear, ¿no? Pero repito, si estos médicos, o en general, los trabajadores son profesionales de la salud, están en régimen especial y están fuera del ámbito de aplicación de la norma. Porque entonces la empresa cliente tendrá trabajadores no en 728, sino en estos regímenes especiales. Si el outsourcing sea el servicio que nos dan, sea nuclear, no hay problema. Efectivamente, si es outsourcing, no hay ningún problema. Porque lo que se condena y prohíbe es el insourcing de actividad nuclear. Eso es lo que hay que tener cuidado. Bien. Muchas gracias por su tiempo entonces y espero que les haya sido útil y adelante con las tareas pendientes que tenemos que desarrollar. Muy buenas noches.